Señores, en Bolivia definitivamente la curva de la corrupción le ganó a la curva del coronavirus. El gobierno transitorio de Yanine Áñez continúa hundiéndose en la corrupción, demostrando de esta manera por enésima vez que no son diferentes a los masistas corruptos y delincuentes. Cesamos esta semana con un nuevo escándalo de corrupción que los bolivianos lamentablemente tenemos que tragarnos, y tiene que ver nuevamente con la compra de respiradores con un sobreprecio de más de 6 millones de dólares. Resulta que los famosos 170 respiradores que fueron motivo de escándalo en anteriores meses solo fue una parte. Después llegaron otros 324 respiradores que también estaban con sobreprecio, y como ya estuvimos en medio del escándalo, el gobierno de Yanine Áñez presuntamente instruyó ocultarlos porque nuevamente estos respiradores estaban comprados desde China con un intermediario y con un enorme sobreprecio de 6 millones de dólares. ¿Qué tal? Una vez más sale a la luz que el modus operandi para este tipo de compras corruptas con dineros del Estado son los famosos intermediarios, una práctica común para lamentablemente robarse la plata del pueblo boliviano. Ante estas denuncias que ya se están ventilando en los medios de comunicación y más que todo en las redes sociales, el gobierno ha salido a responder. Y claro, su respuesta no tiene justificativo. Nos dice prácticamente como si hubieran comprado una ambulancia y que aparte sería el precio de la llanta, de la batería, del retrovisor, del motor, así justificando de manera vergonzosa su compra irregular con sobreprecios desde China. Y para el colmo, estos respiradores son truchos que en varios centros de salud, algunos han sido probados y han sido rechazados porque su uso pone en riesgo la vida de los pacientes. A continuación vamos a ver precisamente esta denuncia que fue difundida en un medio de comunicación sobre este nuevo escándalo de la compra de respiradores con sobreprecio de 6 millones de dólares. Tal vez muchos ya lo vieron, pero igual se los pongo, luego continuamos. Compramos 500 respiradores para todo el país. Una compra nunca hecha antes en la historia de Bolivia. Bueno, vamos a hablar ahora de un nuevo escándalo que involucra nuevamente al gobierno nacional y tiene que ver nuevamente con la compra de respiradores. La presidenta del Estado, la señora Yanine Áñez, anunciaba durante el mes de abril la llegada de 500 respiradores a Bolivia. Para muchos, los 500 respiradores no llegaron. Sin embargo, la presidenta del Estado mintió, engañó al pueblo boliviano, teniendo en cuenta que los 500 respiradores sí llegaron al país. Tras el escándalo por los respiradores españoles, el gobierno boliviano decidió ocultar esta información. Vean ustedes, tenemos en nuestro poder al menos 7 pólizas de envío que hacen un total de 230 de los 324 respiradores que el gobierno boliviano le compró a la empresa china Yeshengmen. Tenemos en nuestro poder al menos 7 pólizas aduaneras de la República Popular de la China que establecen, por ejemplo, que el 14 de mayo, es decir, un día antes de la llegada de los 170 respiradores, el gobierno boliviano recibía el embarque de 65 respiradores chinos que llegaron algunos días después a nuestro país. De igual manera, la empresa china el 19 de mayo enviaba a Bolivia 20 respiradores. Algunos días después, el 1 de junio, enviaba 30 respiradores. El 6 de junio envió 40 respiradores. El 9 de junio envió otros 35 respiradores y de acuerdo a la información a la cual hemos logrado acceder,
El último envío que realizó la empresa china al gobierno boliviano fue el 30 de junio del año 2020. Es decir, mientras el escándalo por los respiradores españoles estaba en los diferentes medios de comunicación en el país, el gobierno boliviano decidió ocultar esta información, decidió evitar hablar de la compra, la llegada de estos respiradores españoles. Pero ¿cuál puede haber sido la causa? ¿Cuál puede haber sido el motivo de que el gobierno haya decidido esconder esta polémica compra? Sucede que entra nuevamente en escena un intermediario que ha vuelto a inflar los costos por concepto de la compra-venta de estos respiradores. Se trata, de acuerdo a la información a la cual hemos accedido, de una empresa boliviana que tiene sede en la ciudad de La Paz. Estamos hablando de la empresa Grupo Agen Ingeniería y Proyectos SAU. Esta fue la empresa que fue la intermediaria para la compra de estos 324 respiradores. Se le ha comprado 324. A esta empresa ellos han comprometido a traer los primeros 65 en 20 días. De ahí cada 3 semanas irán trayendo y así sucesivamente hasta llegar a mediados de junio, que nos van a completar la entrega de los últimos respiradores. Bueno, contactamos a la empresa china para preguntarles cuál es el costo unitario de estos respiradores que compró el gobierno boliviano. De acuerdo a la cotización que nos ha hecho llegar la empresa china Yesen-Med, el costo unitario de cada uno de estos respiradores es de $8.900 americanos. $8.900 americanos frente a los más de $30.000 por los cuales se pagó el gobierno boliviano. Es decir, estamos hablando de una diferencia, de un sobreprecio de un poco más de $6 millones americanos. Es decir, si los bolivianos a través del Estado comprábamos a la fábrica que tiene sede en la República Popular de la China, tendríamos que haber pagado cerca de $3 millones por los 324 respiradores. Sin embargo, y una vez más entra en escena un intermediario, el gobierno ha pagado un poco más de $9,5 millones. Es decir, estamos hablando de un presunto sobreprecio de $6 millones americanos. Sucede que en Cochabamba, el Hospital Salomon Clay, además del Hospital del Sur, han denunciado ya en las últimas horas que estos respiradores no sirven, que estos respiradores no funcionan, razón por la cual han sacado al menos 10 de estos equipos que estaban prestando atención médica en estos dos hospitales. Los directores del Hospital Salomon Clay y del Hospital del Sur dicen, por ejemplo, que estos respiradores provocan daños a los pacientes, pero además dicen que sus conductos se obstruyen, razón por la cual provocan un borotrauma torácico en los pacientes, es decir, dejan daños y lesiones en los tejidos y en el tórax, además de que cambian el nivel del oxígeno. Mientras los chinos han publicado esta información, la presidenta del Estado junto a algunos ministros, como el de gobierno, han publicado en sus páginas oficiales de Twitter las mismas fotografías. Los mismos equipos que salen de la República Popular de la China son entregados, por ejemplo, a el hospital japonés. Aquí están, vean ustedes el domo del hospital japonés, allí hay uno de estos respiradores. De igual manera, han sido entregados en la ciudad de La Paz, han sido entregados en la ciudad de Tarija, es decir, estos polémicos respiradores que han sido rechazados por 2 hospitales en Cochabamba se encuentran ya por diferentes latitudes del país. Los chinos son quienes han posibilitado y permitido que esta información vaya a ser de conocimiento de los medios de comunicación. Vean ustedes, publicaron las fotografías en su página web y desde allí es que se ha podido llevar adelante este proceso de investigación. Ahí tenían la nota, definitivamente es increíble. $6 millones de sobreprecio en la compra de 324 respiradores. Y encima, truchos. Y nuevamente entra en escena el famoso intermediario o palo blanco, que es una forma de cómo opera la corrupción a la hora
de que se hacen compras con recursos del Estado, el modus operandi de cómo robarle la plata a los bolivianos. Esto nos trae como recuerdo a lo que ocurrió en la alcaldía de Cochabamba en años anteriores con el escándalo de las mochilas chinas. Similar fue el caso. Resulta que el alcalde José María Leyes de Cochabamba instruye comprar mochilas chinas, tiene un precio barato en China, pero como necesitan ponerle sobreprecio, se consiguen un intermediario, un palo blanco que funja como empresa, como un importador, y en componenda con la alcaldía se orquesta el robo de fondos públicos. Y lo mismo está pasando en el nivel central de gobierno. En realidad pareciera que la alcaldía de Cochabamba es que se ha trasladado en grande en el estado central bajo el gobierno de Yanine Áñez. Da asco definitivamente toda esta corrupción. A continuación vamos a escuchar al señor Jerjes Justiniano, exministro de Yanine Áñez, quien habla y denuncia a su anterior jefa. Hay un silencio, yo creo que ya el silencio de la señora Presidente es cómplice. Recuerdo que en los primeros respiradores dijo que ella se enteró por las redes sociales. Y resulta que había instruido, caiga quien caiga. No cayó nadie todavía, solamente el ministro de Salud, ¿no es cierto? Que obviamente fuera de eso, la investigación no sabemos qué pasó. Pero resulta que a partir de eso, ella dijo que ha instruido un control. Entonces ya ella es responsable. La señora Presidenta es responsable directamente. Ahora resulta que ya no fueron los 170 respiradores que compraron en España, que los compraron con sobreprecio, que no sirvieron, que vinieron sin un software, sin un programa y por lo tanto llegaron y se archivaron. No, no son esos, no se vaya a confundir la gente. Mucha gente creía que eran los mismos respiradores. No, no son esos. Estos son otros respiradores. Entonces, lamentablemente creo que este gobierno ya no solamente se burla de nosotros, no solamente comete delitos, sino además creo que son delitos de lesa humanidad, porque está atentando contra una población. El problema es que en este momento, mientras el gobierno, yo lo digo de esta manera, cínica y falsamente, peleaba para que dejen entrar oxígeno a La Paz, para que por favor suspendan los bloqueos, cínicamente ya había comprado respiradores que no servían. Ahí escuchaban ustedes al exministro de Yanine Áñez, Jerjes Justiniano. Fue ministro de la presidencia cuando Áñez asumió el poder, producto de la situación política que se vivía en aquel momento. Pero hacía referencia a un tema, al discurso, caiga quien caiga. Yanine Áñez dijo que después del escándalo de los primeros 170 respiradores iban a caer los responsables, y hasta el momento, como dice el exministro de Áñez, no ha caído nadie aún. Más al contrario, siguen saltando más casos de corrupción, ocasionándonos náusea, asco de cómo se maneja el gobierno. El discurso del caiga quien caiga, que también lo decía Evo Morales en su gobierno. Y todo esto pues terminaba como una simple cantinfleada, un discurso, una forma de hacerse la burla del pueblo boliviano. Vean. Caiga quien caiga, sea del MAS o no sea del MAS, quienes desvían los fondos tienen que ser juzgados. Caiga quien caiga. He instruido que la investigación de este tema llegue hasta el fondo. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Mucho se ha dicho que se hará justicia, caiga quien caiga. Y resulta que caen los que no debieran caer, mientras aquellos a quien les cae de todo, esos nunca caen. Ahí lo tenían. En los hechos, el caiga quien caiga no ocurre. Más al contrario, parece que hay un pacto
de protección entre corruptos. Las disputas electorales, la guerra sucia, todo aquello que se hacen entre los electoreros, simplemente es para la ficción, como circo. A la hora de buscar recuperar los bienes y recursos que se roban al Estado, pasadas gestiones de gobierno, no se hace absolutamente nada. Todos los expresidentes, expolíticos que tienen denuncias de corrupción fugaron como si nada del país. Ahí tenemos hace una década, más de una década atrás, con el caso Goni, que no ha respondido ante la justicia. Luego Evo Morales, que lo han dejado fugar, teniendo las posibilidades de detenerlo antes de que salga del país, facilitaron su salida y después entran a una guerra en los medios para la pura ficción. En los hechos, todo el robo que se ocasiona al Estado por parte de todos los gobiernos que han pasado quedan en la impunidad. Eso está ocurriendo lamentablemente. Amigos, en reiteradas oportunidades vengo insistiendo de que este gobierno transitorio de Yanine Áñez son otra tropa más de delincuentes, al igual que los masistas. Por un lado, Evo Morales y su séquito, que han instruido un bloqueo totalmente irracional que provocó que falten oxígeno en los centros de salud, pero paralelamente el gobierno de Yanine Áñez no tomaba descanso en lo que es la corrupción, porque a través de la compra de respiradores optaron por querer aprovecharse en plena crisis sanitaria y de la necesidad de un pueblo que estaba sufriendo. Tanto masistas y añistas en este tiempo de crisis sanitaria son responsables de la pérdida de vidas humanas, tanto por la falta de oxígeno como también por la falta de respiradores. Finalmente, amigos, cierro el presente video manifestando y reiterándoles una vez más de que no nos ilusionemos con estas candidaturas y sus viejos partidos que están en pugna y competencia de cara a las elecciones del 18 de octubre. Basta ver un poco parte de su pasado para darnos cuenta lo nefastos que son. Tuvieron en su momento la oportunidad de ser un buen gobierno y fracasaron, arruinaron esa posibilidad de hacer de Bolivia un país mejor. Repasemos un poco el caso de los masistas. Está fresco en nuestra memoria lo que representan estos señores. Evo Morales y su pandilla treparon al poder a nombre de los indígenas, de los campesinos y de la gente humilde para terminar como unos vulgares ladronzuelos que se aprovecharon de los recursos del Estado, hicieron de la corrupción un derecho y luego escaparon como unos vulgares ladrones, cobardes. Eso es lo que caracteriza al MAS de Evo Morales. Luego tenemos a Yanine Áñez. Bastaron unos cuantos meses de gobierno transitorio para darnos cuenta que son nomás otra tropa de delincuentes inescrupulosos que en plena crisis sanitaria optaron por robarle al pueblo boliviano. Eso es lo que caracteriza al gobierno de Yanine Áñez. Eso queda como recuerdo de estos señores en el gobierno. Luego tenemos a Carlos Mesa, que fue parte del funesto gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que regaló todo el patrimonio de los bolivianos a precios de gallina muerta, nuestras empresas estatales a transnacionales. La privatización que trajo más desempleo, más pobreza al pueblo boliviano. Eso fue el gobierno de Goni, de la cual formó parte el señor Carlos Mesa. Y además cabe también recordar que Carlos Mesa fue parte, cogobierno con Evo Morales en los 14 años. Fue parte de todas sus imposturas. La demanda marítima es un claro ejemplo. Y ni hablar de los elogios y admiraciones que permanentemente hacía el señor Carlos Mesa hacia Evo Morales en los foros internacionales. Ahí están los videos. Yo creo que los masistas, si gana Mesa, van a estar nomás felices porque van a seguir seguramente con mayor tranquilidad en la impunidad. Luego tenemos
con menor grado de posibilidades de ganar, Camacho y Pumari. Una dupla de traficantillos, sus grabaciones, sus tráficos, entre ellos negocio de candidaturas, Pumari que ha querido cobrar $250,000 por su candidatura, ni bien ha podido el señor Camacho ha metido a su gente, a sus allegados como parte del gobierno transitorio. Bueno, por esas conductas rápidamente han quedado al desnudo, aparte de ser unos oportunistas que miraron toda la lucha de los 21 días desde el balcón de un lujoso hotel, pero sin embargo se autonombran los grandes gestores de la movilización, cuando la verdad es 14 años que hemos resistido y luchado los sectores que no nos hemos vendido y corrompido con el gobierno del MAS. Sí, estos señores como Camacho, Pumari aparecieron los últimos días, pero después el resto de los 14 años gozaban como empresarios de todas las ventajas que les daba el gobierno de Evo Morales, particularmente a las logias del oriente boliviano. Eso está absolutamente claro. Luego tenemos al señor Chi, que hasta hace poco con su universidad privada entregaban y aplaudían los honoris causa para Evo Morales. ¿Qué podemos esperar de estos traficantillos? Absolutamente nada. Para mí, más importante es seguir fortaleciendo la conciencia ciudadana, la lucha organizada de los ciudadanos, para que ningún gobierno nos vea la cara de imbéciles. Eso es lo más importante, y estar en alerta para que no se vulneren nuestros derechos y pues exijamos al Estado, al gobierno, que resuelva los problemas postergados de nuestro país: salud, medio ambiente, educación, servicios básicos. Todo aquello está pendiente, amigos.